¿Alguna vez has tenido esa sensación, tal vez por la noche, cuando todo está en silencio, de que la vida tiene que ser algo más que solo trabajar, pagar cuentas, viajar en transporte y descansar el fin de semana? Solamente para repetir el mismo ciclo por meses o quizás años. La ciencia nos ha dado respuestas increíbles sobre cómo funciona nuestro cuerpo, la física y el universo. Pero hay preguntas que los laboratorios no pueden responder. ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene mi vida un propósito real o solo soy un accidente del azar? En este video no quiero darte un discurso religioso que ya has escuchado muchas veces. No quiero repetir un texto memorizado sobre por qué hay que creer en Dios, o por el contrario, por qué no creer en Dios. No quiero venderte ideas meramente mías. Quiero que hablemos honestamente sobre esa búsqueda que cada uno de los seres humanos compartimos, el significado de nuestra existencia. A lo largo de toda la historia registrada de la humanidad, en todos los continentes y en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí, el ser humano siempre ha desarrollado algún tipo de sistema de creencias, religión o espiritualidad. No existe registro de ninguna civilización antigua que haya sido estrictamente atea. Esto ha llevado a muchos pensadores a definir al ser humano no solo como Homo sapiens, el hombre que piensa, sino como Homo religiosus, el hombre que cree o busca lo divino. Durante mucho tiempo, los historiadores creyeron que los seres humanos primero inventaron la agricultura, luego fundaron ciudades, y solo entonces, al tener tiempo libre y sociedades complejas, inventaron la religión. Sin embargo, descubrimientos recientes han puesto esta teoría en duda. El mejor ejemplo es Göbekli Tepe en Turquía. Este es un templo monumental de piedra tallada que data desde hace unos 11.500 años, miles de años antes que las pirámides de Egipto. Lo sorprendente es que fue construido por cazadores y recolectores que eran nómadas. Esto sugiere que el impulso de adorar y construir para lo divino fue lo que motivó a los seres humanos a unirse y establecerse, no al revés. La necesidad espiritual impulsó la civilización. Además, encontramos evidencia en que los ritos funerarios más antiguos, incluso antes de que existiera la escritura, los primeros humanos enterraban a sus muertos con herramientas, flores y joyas. Un animal simplemente abandona un cuerpo sin vida, pero el ser humano lo prepara y lo vela, lo cual demuestra una creencia primitiva pero poderosa, que la muerte física no es el final de nuestra existencia. Con esto, nos damos cuenta que la creencia en lo divino es algo más allá que solo una simple historia que se inventaron nuestros abuelos, o que se inventaron los hombres medievales, e incluso más allá que los hombres de la antigua Grecia. Esta creencia es algo que permanece desde los primeros registros que podemos tener de nuestra historia como seres humanos. Sin embargo, en la actualidad, esto parece ser cada vez más anticuado, ¿o no? Yo no siento esa necesidad de creer, podrías argumentar. Sin embargo, la realidad es que muchas veces creemos que no necesitamos de estas creencias justamente porque no sentimos esa necesidad, aparentemente. Rechazamos creer en un Dios, pero la realidad es que cambiamos un Dios por otro. Porque la verdad es que seguimos creyendo, solo buscamos un sustituto. ¿Cuántas personas creen que su vida va a encontrar la plenitud y propósito en el dinero, el éxito profesional, el romanticismo, la política, la ciencia o incluso la exaltación del propio yo? Sin embargo, hay evidencias de sobra que nos confirman que esto, en lo que tanto hemos creído que nos dará plenitud,
resulta ser solo un parche para tapar esa necesidad de creer en algo más grande que nosotros. Que esa plenitud y ese sentir de propósito que tanto buscábamos no se encontraba en lo que depositábamos nuestra fe. Hay una frase que a menudo se atribuye al pensador G.K. Chesterton, que dice: cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree nada, es que es capaz de creer en cualquier cosa. La experiencia humana demuestra que la fe no desaparece, sino que se reorienta. Si una persona rechaza la religión tradicional, su necesidad de adorar, de encontrar sentido absoluto y de pertenecer a algo supremo, se transfiere inevitablemente a otros ídolos modernos. Por ejemplo, ¿cuántas personas no hemos visto totalmente solas después de tener aparentemente todo? ¿Cuántas personas se encuentran frustradas y sin propósito después de encontrar el éxito profesional? ¿Cuántas personas se pierden en medio de la fama? E incluso, ¿cuántas personas en medio de su búsqueda de amor han seguido vacías por dentro? Estas son preguntas que nos retratan claramente que cada una de estas cosas no son lo suficientemente trascendentales para darle sentido a nuestras vidas, sino que, incluso al completarlas, el sentimiento de vacío y la falta de propósito siguen presentes. Pero incluso si aún te mantienes escéptico acerca de no creer, todos, sin importar el género, la nacionalidad, la localidad o la familia, necesitamos creer día con día para planear. Día a día realizamos planes para el futuro: ahorrar para un coche, apartar tiempo para ir al gimnasio, comprar la comida de mañana, adelantar trabajo del que se acerca la fecha de entrega, entre muchas otras cosas. Y sin embargo, para cada una de estas actividades necesitamos creer, porque a palabras del hombre más sabio que haya existido, nacen las siguientes preguntas. ¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida aunque sea 1 hora? Sin importar qué pensamiento u opinión tienes acerca de la fe, la creencia en Dios y nuestro origen, tu respuesta será exactamente la misma a la que todos los seres humanos que han existido en la Tierra podrían responder. No. No tenemos el control de ninguna de estas cosas. Ni siquiera tenemos el control de nuestro propio cuerpo. No podemos decirle a nuestro corazón que deje de palpitar. No podemos pedirle al estómago que deje de digerir los alimentos, ni mucho menos pedirle a nuestro sistema inmune que deje de trabajar. Tan poco control tenemos que ni siquiera podemos controlar nuestra propia mente. No podemos controlar nuestros sueños para dejar de tener pesadillas. No podemos controlar nuestros pensamientos intrusivos que tanto sabemos que nos dañan, y mucho menos podemos controlar nuestras emociones. Para vivir, tenemos que asumir que cada una de estas cosas van a funcionar, que cada una de estas cosas están, y que cada una de estas cosas serán de la misma manera que han sido anteriormente. Tenemos que asumir todo esto por fe. Tenemos que dejar de un lado las dudas acerca de esto, porque de lo contrario no podríamos vivir. Sin duda, todo esto escapa del control humano, y algo que todos, sin duda, no nos agrada, es sentir que no tenemos el control. Sin embargo, nuestra necesidad de creer y de sentir autosuficiencia es la misma que calla la voz de nuestra alma. La necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Algo que vaya más allá de la vida. Algo que explique nuestros orígenes. Y sobre todo, algo que le dé sentido a la vida misma. El camino, la verdad y la vida.
Sí, quizás te sientas estafado al ver el título de este punto. ¿No que no era un discurso religioso? Permíteme argumentar por qué no lo es. Siendo sincero, no podría hablarte de otra verdad porque simplemente estaría mintiendo. No hay otra verdad. Estaría engañándote a ti y estaría engañándome a mí mismo. Y como diría Martín Lutero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Cuando empecé a mirar mi vida a través de la fe, entendí que no soy un accidente, que no solo soy alguien más en un mundo lleno de millones de personas, que no solo soy un número más en la población de mi país. Hay un Dios que pensó en ti y en mí antes de que naciéramos. Tu vida tiene un diseño de amor y un propósito trascendente esperando ser descubierto, no a ser impuesto por la fuerza. No se trata de cumplir una lista de reglas por coerción para que un Dios lejano no se enoje, ni de comportarte bien para que este creador no te borre de la existencia. Se trata de conectar con el autor de tu vida para entender el propósito y amor con el que fuiste creado. Un estudioso por excelencia se expresó de esta manera al hablar del Dios verdadero. Habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoran a muchos dioses, y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios, que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola palabra, hizo a toda la gente del mundo, y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos, y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo, y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos, y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo, y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta antes de Jesús, la humanidad tenía esta tendencia a creer en un Dios que solo juzga. Todos tenían un concepto diferente al Dios que Jesús vino a mostrar. Los griegos no sentían devoción ni amor incondicional hacia sus dioses, ya que estos eran vistos como seres caprichosos y vengativos. Incluso el Antiguo Testamento nos habla de un Dios al que hay que temerle. Sin embargo, el mismo Dios al que tantos judíos temían, que eran incapaces de pronunciar su nombre, es el mismo
que se hizo hombre por amor a ti y a mí. Es el mismo que se entregó para darte vida eterna, y es el mismo que está deseoso de que tú le conozcas. Porque como lo ilustran muchas de sus palabras ubicadas en Lucas 15, dice que hay más fiesta en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 justos. Ese es el mismo Dios que creó el universo, el mundo y a ti. Es el mismo que hoy habla y te dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es parte de tu propósito, que dejes de mirar la vida con la mirada temporal y la comiences a ver con la mirada celestial, diría una famosa película. San Agustín de Hipona lo resumió en su famosa frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Blaise Pascal, un matemático y filósofo, argumentaba que hay en el corazón de todo hombre un vacío con forma de Dios, que nada creado puede llenar. C.S. Lewis, un ex-ateo, razonaba que si sentimos hambre es porque existe la comida, si sentimos sed es porque existe el agua. Por lo tanto, si experimentamos un anhelo de significado y trascendencia que nada en este mundo natural puede satisfacer, lo más lógico es concluir que fuimos creados para otro mundo, un mundo espiritual. Teniendo en cuenta este Dios, la Biblia es clara con el propósito del hombre. Fuiste creado para tener una comunión y una relación de amor con Él. A diferencia del resto de la creación terrenal, el ser humano fue creado con la capacidad de tener una conexión espiritual consciente con su Creador. Desde los primeros capítulos del Génesis vemos a Dios buscando al hombre para caminar y tener una comunión con Él en el huerto del Edén. Fuimos creados por amor y para experimentar y corresponder ese amor eternamente. Fuimos creados para reflejar la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, del 26 al 27, nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. A imagen de Dios los creó. Nuestro propósito no es ser dioses, sino ser los espejos del Dios viviente en el mundo. Fuimos diseñados para reflejar sus atributos comunicables, su amor, su justicia, su bondad, su creatividad, su racionalidad y su santidad. Y parte de este punto nos lleva al siguiente: fuimos creados para amar a nuestro prójimo. Jesús mismo resumió el propósito de toda la revelación divina en 2 grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Fuimos creados como seres relacionales. Nuestro propósito se cumple cuando nos amamos y nos servimos mutuamente. Y también fuimos creados para glorificar a Dios. Este es el propósito supremo y último de la existencia. El profeta Isaías lo declara explícitamente cuando Dios dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Glorificar a Dios significa honrarlo, alabarlo, reconocer su majestad y reflejar su grandeza en todo lo que hacemos. En resumen, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para cerrar, quisiera que imagines un libro hermoso. La ciencia puede analizar el tipo de papel, la química de la tinta y el peso de las páginas, el cómo. Pero solo el autor del libro puede decirte la historia y el significado detrás de las palabras, el porqué. Sé que esto no se responde en un video de unos minutos, pero quiero dejarte con una pregunta. Si por un momento consideraras la posibilidad de que fuiste creado a propósito y con amor, ¿cómo cambiaría la forma en que ves tu día de mañana? Me encantaría leer tus respuestas en los comentarios y prometo estar atento para leerlas y responderlas. No vivan ya como vive todo el mundo.
Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar.